Güey, una vez estuve en una montaña rezando con un monje en Japón. En Israel viví mi momento más random. Mi viaje a Bali definitivamente fue de mis momentos más hippie. En Egipto me quisieron cambiar por un camello. Bienvenidos a No vas a creer esto. Estamos lo más de bien y como que vemos que era broma. Ay, güey. A ver, perdón. Listo. Y en 5. Ay, la licuadora, güey. No sé, a ver. Y el perro. ¡Ay, no! Marica. ¿Por qué no? Ya. Marica, ya. Hola, bienvenidos a un martes de No vas a creer esto. Les recordamos que los martes es un episodio dedicado exclusivamente a contarles anécdotas, a contarles historias de nuestros viajes, de nuestra vida viviendo fuera y pues lo que vaya surgiendo. Y el día de hoy les tenemos un episodio muy divertido, muy especial, que es viajar con amigos. Seguro se van a morir de la risa, se los aseguramos, porque hemos tenido unas experiencias que son de no creer. Les aseguramos que se van a reír muchísimo. Viajar con amigos, sin duda, es una experiencia increíble, es una experiencia divertida. Siempre que uno planea este tipo de viajes, pues obviamente va buscando diversión, seguramente va buscando experiencias nuevas, cada quien comparte qué quiere hacer, uno intenta incluir todo dentro del plan. Obviamente a veces es difícil porque pues lograr que 7 personas quieran hacer lo mismo o que quieran comer lo mismo, pues es un poco más complejo. Pero pues siempre se busca la forma porque a la final pues todos están como en un mood muy positivo, en una vibe super nice, todos quieren diversión, entonces bueno, digamos que eso hace que el tema sea un poco más fácil. Queremos empezar este episodio del día de hoy compartiéndoles un viaje que nosotras organizamos con unos amigos en Malta. Digamos que fue un viaje que sí fue organizado, que fue planeado, que queríamos ir a París, que queríamos ir a Brujas, pasamos por Bruselas también y bueno, y ya después continuamos otra ruta cada uno por diferentes lugares, pero queremos empezar por este viaje, porque este viaje nos marcó literalmente. Güey, creo que es importante que contemos este viaje porque si nos van a estar escuchando, se van a dar cuenta que pues yo y Caro tenemos como que chistes y referencias que solamente nosotras entendemos. Entonces, para que ustedes también entiendan esto, pues tienen que escuchar estas historias para que sepan de lo que estamos hablando. Y justamente creo que en este viaje surgieron muchas cosas que, bueno, ya se las vamos a estar contando durante el episodio. Bueno, voy a empezar yo con una anécdota que se los juro que yo todavía, cada vez que de pronto la comparto con alguien o cada vez que me acuerdo, me da una risa increíble. Y es que nosotros, bueno, llegamos a Brujas. Recuerdo que llegamos ese día temprano y pues en los hostels la mayor parte de los check-in es en la tarde o en todos, creería yo. Entonces, bueno, nosotros llevamos la maleta, empezamos a caminar. Brujas es un lugar increíble, literal es un cuento de hadas. Es un pueblito que queda como a 1 hora de Bruselas y literal es un cuento de hadas. Yo me sentía en otro mundo, es súper encantador, es para conocer todo caminando, todos estábamos encantados, enamorados, comimos chocolate, hicimos como todo lo que hay que hacer allá, ¿no? Comer las papitas francesas que son de allá, caminamos un montón, tomamos un montón de fotos y bueno, llegamos al hostel. Dejamos las maletas y arreglamos todas las camas. Entonces, llegamos a un hostel, éramos unos, ¿qué? 6 o 7 tal vez. Éramos como 7 personas. Llegamos al hostel, nosotros habíamos alquilado una habitación solo para nosotros, pero en hostel, porque nos salía un poco más económico que un Airbnb en Brujas. Es un sitio demasiado pequeño, entonces no hay muchas opciones de Airbnb y los hoteles son muy costosos. El caso. Como todos éramos amigos, pues dijimos, no pasa nada, quedémonos ahí, todos no vamos a compartir con nadie extraño, bla, 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 bla. Todo el mundo llega, deja sus maletas, organiza sus camas. Habían una pareja que se nos unió al plan. Después de que ya habíamos reservado casi todo, mandamos como un mensaje al hostel para que nos pusieran una cama extra y nos dieron como una cama extra, pero era como un colchón. Entonces el chico, como ellos eran la pareja que ya había reservado después, el chico le tocaba dormir en el piso porque pues éramos muchas chicas. Creo que solamente habían 2 chicos, sí. Era Andrés y el otro chico.
Ajá. Es El que caso. éramos tú y yo y dos parejas. Y Sofi. Sí. O sea, esa tú y yo Sofi. éramos otra pareja. Tú y yo éramos nuestra pareja con Sofi, la familia feliz. Ajá. Exacto. Y bueno, el chico, miren, ese chico tendió la cama tipo militar. Así, eso la tendió divina, la almohadita, que la cobijita, todo precioso. Nos fuimos, cada uno ya sabía cuál era su cama, porque pues en los hostels, en muchos, ellos te entregan el bedding para que tú tiendas tu cama, o en algunos ya lo tienen, pero pues tú tienes que poner la cobija, la almohada, bueno, etcétera. El caso, dejamos todo perfecto. Y nos fuimos a vivir una de las mejores experiencias en Brujas, que es pues hacer el recorrido de probar todas las cervezas que ellos tienen, porque sin duda Brujas pues o bueno, Bruselas es como una capital de la cerveza, ¿no? Entonces nos vamos a un bar súper divertido, estábamos charlando y nosotras nos ponemos a probar pues todas las diferentes tipos de cervezas que había. Y pues bueno, pues ellos, pues muy zanahorios y todo, pues se van para el hostel, ellos se van a dormir y nosotras decimos, nosotras llegamos después porque nos vamos literal a recorrer todo ese pueblito y a probar todas las cervezas que encontremos. Ya nos habíamos puesto un poco happy. Incluso recuerdo que la caminada de la entrada del hostel a buscar la puerta de cuál era nuestra habitación fue un poco compleja porque como que sí nos acordábamos, pero como que no nos acordábamos y nos reíamos y todo estaba en silencio. Casi no podemos abrir la pinche puerta y pues no queríamos hacer ruido, pero ustedes saben que cuando ustedes están haciendo algo malo, da más risa. Aparte fue como que no queremos hacer ruido y despertamos a todos, güey. O sea, de que según nosotras en silencio se nos cayeron las cosas, nos estábamos riendo, un ruidajo, güey. O sea, todo el hostel se dio cuenta que nosotras habíamos llegado a nuestro cuarto. Y pues como que entrábamos, como que ellos no decían nada porque sabían que ya estábamos un poco entonadas. Pues ya como que yo llego, dejo la maleta, entro al baño y cuando salgo al baño veo aquí a mi amiga acostada en la cama del chico, porque el chico se había recostado un momentico con la novia mientras que nosotras regresábamos, pero esa era su cama. Es que el chico era muy alto, güey, y me acuerdo que las camitas del hostal estaban en litera y eran muy pequeñas. Entonces él dijo, pues no hay problema, o sea, yo duermo en el piso, pero se recostó con la novia esperando a que la novia se durmiera. Pero en eso entramos nosotras, güey, y yo vi la camita como ricitos de oro, güey. La vi bien bonita, güey, de que tendidita, calientica. Y yo nomás la vi y dije, bueno, y me acosté, güey, me tiré como bulto a la cama y ya no supe de mí, güey. Ay, no. Y se levanta el muchacho como, pues ahora, ¿quién está en mi cama? Pero ya en ese momento estaba como en otra dimensión. Y como que Andrés y la novia y como que todos decían como no, pero es que esa es la cama del muchacho. Pero nosotras, yo estaba muerta de la risa, eso que tú ya no puedes pararte de reír. Y pues bueno, ya al muchacho le tocó dormir con la novia porque ella pasó una noche increíble en esa cama. Aparte bien incómodo, güey, porque el chico no cabía en la cama, güey. Y yo de que bien a gusto, estirada en la cama, babeando la almohada, güey. El chico así como que, güey, ni lo que tardé haciendo esa cama, pues. Ay, no. Bueno, eso sí, si ya nos conocen, no nos inviten, como dicen por ahí. Es que también tiene mucho que ver que, por ejemplo, estos chicos, las dos parejas, pues ellos no eran mucho de tomar y así. Y yo y Caro sí andábamos de que, güey, estamos en Bélgica, tenemos que probar la Estamos en cerveza. Bélgica, por Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer? Ajá. Entonces como que ellos se fueron a dormir temprano y nosotras de, no, pues hay que seguir, como que ya estábamos entonadas. Entonces por eso llegamos así todas. Pero ay, fue muy divertido. No, yo de verdad que esa imagen la tengo en mi cabeza, en mi cabeza. Y además de todo eso, yo creo que ellos ya no van a querer volver a viajar con nosotras nunca más. No, yo creo que se divirtieron. Es que éramos un Se grupo divirtieron muy a cosita de diferente. nosotras. Ajá, Sí, éramos sí. un grupo muy diferente uno del otro, pero la pasamos muy bien, pues. Como que al día siguiente ya nos estábamos riendo de que, güey, le quitaste la cama al chico. Ni me acuerdo, sabes que no me acuerdo cómo se llaman, Yo pero... tampoco, pero un saludo. Ajá, pero eran muy buena onda. Sí. Y de ahí,
nos vamos. ¿De qué ¿Sabes te de qué me acordaste? acordé? Me acordé que en la noche como que se escuchaba un ruido raro y era que uno de los chicos, Andrés, saludos si escuchas esto, tenía como que él no podía dormir si no escuchaba ballenas, güey. Escuchando las ballenas, sí. Entonces como que todos en el hostel, bueno, en el cuarto nosotros como que, güey, qué putas, o sea, qué es lo que se está escuchando y este güey con sonidos de ballena y nosotros, ¿quién puso esa música? Es que es muy divertido cuando viajas con gente diferente, Tras de pues que le roban la cama y no dejan dormir. aparte. No, es divertido esto de viajar con amigos porque tú conoces a tus amigos como que fuera de su rutina, güey, pero cuando están viajando juntos, como que descubres todas sus manías de, por ejemplo, este chico duerme con ruidos de ballena, o ustedes descubrieron que yo soy muy desordenada, güey, yo nunca tendía mi cama, no me bañaba en las mañanas, yo dije, ¿cómo? Bañarnos si hace frío. Aquí vamos Güey, a hacía decir la mucho verdad. frío, hacía mucho Nosotras frío. no nos bañamos si está haciendo frío. Discúlpenos. Nos bañamos Yo de les noche. decía, yo Porque no me voy a estábamos bañar en la Europa, mañana. güey. Ajá. Y todos como que, o sea, como que vas conociendo estas cositas, pero la verdad es lo que hace que el viaje sea divertido. Güey, yo me acuerdo cuando estábamos en París. Ay, no, ya quiero contar eso. Bueno, de Bruselas nos fuimos a París. Y entonces habíamos reservado ya en París un Airbnb, pero lo habíamos reservado como a las afueras de París porque dentro, como en la parte central, es muy costoso. El caso, llegamos y eso era como una película de terror. La casa súper bonita, pero había como un sótano. Y el sótano estaba con llave, tenía un candado como si fuera un cuarto de esos, de las películas de terror. Y nosotros, ¿te acuerdas que había salido una película? ¿Cuál película era? Creo que era la de este chico, la serie de este chico que era Las del homosexual. Conjuro. No. No, lo de Jeffrey Dahmer. No, ese fue Sí, después. Fue después. eso fue después. Ah, ok. Ajá, bueno. ahí Algo todavía no la habíamos veíamos. algo habíamos visto, una película de terror, whatever. Y todos, no, que ahí hay algo, que ahí hay algo. El caso fue que tenía como para poner un candado, pero estaba abierto. Y todos con ese miedo de bajar, ¿no? Y todos, no, pero pues vamos a ver. Güey, habían unos refrigeradores gigantes, ¿te acuerdas? Y empezamos a decir, ay, no, que ahí metían gente, que ahí había un cuerpo. Ay, terrible. Sí, es que esa casa estaba muy rara. Yo me acuerdo que en el día estaba bonita, como que tenía Súper muchas... linda. Es que como que tenía muchas cosas. Me acuerdo que tenía un semáforo, como que muchas reliquias. La habían adecuado súper bien para Airbnb. La Ajá. decoración estaba súper bonita, sí. Pero en la noche esa decoración daba miedo. Yo me Estaba acuerdo súper que, creepy. por ejemplo, eran como 2 pisos. Había Eran una 3, pareja, porque nosotras eran 3. estábamos en el rooftop, pues, en el ático. ¿Cómo se llama? En el ático, güey. O sea, en todas las películas de terror que algo pasa mal es en el ático. Y nosotras teníamos que dormir en el ático porque eran una pareja durmiendo abajo en la sala, que era un sofá cama. Sí. Era la otra pareja durmiendo en el piso de arriba en la habitación y éramos nosotras 3, la familia durmiendo, durmiendo en el ático, güey. Yo me acuerdo que ahí me daba mucho miedo, así de que bajábamos y decía, ay, se me olvidó algo en la habitación. Le decía a Sofi de que Sofi me acompañas a... Sí, ya sé. y de que Güey, pero prendiendo yo me todos los acuerdo que focos. teníamos un grupo de WhatsApp y ¿te acuerdas que escribían? ¿Escucharon eso? Ah, sí. Ay, güey, se fue la luz. Ya no prendió el semáforo, porque había como un Ajá. semáforo así con luces. Entonces el chico escribe como, se prendió la luz del semáforo. Ay, güey, estaba súper creepy. Güey, es súper que, creepy. ¿cómo explicas que había un semáforo en la sala? Entonces, como que en la noche, en la madrugada, dicen los chicos que se prendió así el semáforo. Y nosotras, pues, no escuchamos nada, güey, pero pues estaba raro. Y como que el ambiente de la casa sí se sentía extraño, güey. O sea, la verdad, a mí Sí, estaba, sí me por daba la miedo noche- subir sola. Por la noche estaba un poco creepy, sí. Estaba Y muy así- creepy. Y así en el mismo grupo de WhatsApp nos escribían como, bueno, ya bajen y báñense. Ya lístense que ya nos vamos. De que Y no bueno, se van acá a bañar. Vamos a contar una intimidad y es que nosotras somos en eso el agua y el aceite. Acá mi amiga se levanta como a las 5 de la mañana y, güey, yo estoy de vacaciones porque tengo que madrugar tanto. Bueno, si estoy de vacaciones en un lugar nuevo, pues obviamente uno sabe que se levanta temprano para aprovechar el día, pero no tan temprano. Pero es que cada vez que abro los ojos, ella está ahí despierta mirándome.
Voy a poner en el carrusel de Instagram el video que me mandaste del chico de que tu amiga que se levanta temprano. Así somos y es todo el tiempo. Acá en Londres nos pasó. Usted se despertó y estaba sentada en la silla así como ya te vas a levantar y yo, güey, no, Güey, yo como Edward Cullen déjame. viendo a Caro dormir así en la esquina. Güey, es que me levanto muy temprano y es como que a veces tengo que esperarme de que 2, 3 horas a que Caro se despierte para poder tomarme un Para poder café ser o felices. desayunar o decirle, oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero yo ya tengo, o sea, para cuando Caro se despierta, yo ya tengo 4 horas así viéndola dormir. Y ya tiene todo el plan organizado. Bueno, lo bueno es que ella me dice, ya está. Y yo le digo, como, bueno, ya, y ella ya tiene, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo bueno, que ese tiempo le sirve para organizar el día. Exacto, ajá. Como que ya de que Ay, ya sé qué no. vamos a hacer hoy. Llevo 4 horas Güey, planeándolo. en París, en serio, qué bueno. Esa casa, te lo juro que fue... Eso ha sido una experiencia diferente. Y Y también, además de que quedaba, ¿te acuerdas que quedaba lejitos? Nos tocaba tomar como un tren. O sea, no quedaba lejos de París, pero quedaba como a las afueras. Hagan de cuenta como media hora o 20 minutos. El caso era que nos es tocaba que, tomar un tren de conexión ajá, París se divide como que en sectores, que es el sector en centro y los de distritos. alrededor. Y para llegar alrededor tienes que tomar como un tren especial. Algo así, ¿no? Como que eso recuerdo. No Sí. es el metro normal, sino, o sea, hay como conexión que te subes Sí, es como un otro tren, trenecito que es te como lleve un a las tren de afueras. cercanías. Y hablando de este Ajá. tren de cercanías, un día nos fuimos a caminar un montón por París y estábamos muertos, caminamos todo el día y llegamos literal a coger ese tren y resulta que habían cerrado, ¿te acuerdas de eso? Que habían Sí. cerrado la vía porque alguien se había lanzado como a la carrilera del tren. Entonces, O sea, no espi- sabemos qué tan cierto fue, como que había varios rumores, como que decimos, sí, güey, pues eso fue lo que yo entendí en mi francés básico. En ese tiempo ya había mejorado mi francés. y nada de que era algo nada que ver con eso, güey, de que no, pues es que se fue la luz o algo así, pues nada que ver. Y claro, no, es que se lanzó una No, era persona a eso. las Bueno, vías. yo creo que era eso y la gente dice que era eso el caso. Eh, nada, pues nada, era el último tren y todos, pues puta, ¿cómo vamos a llegar allá? Porque tenemos que llegar allá a dormir. Y pues los otros dos chicos pues ni hablaban inglés, ellos estaban más perdidos, entonces digamos que entre las dos, ella y yo, éramos como las guías, pero esta mujer estaba tan cansada que no quería hacer nada, güey, y a mí se me alborota la vena del mal genio porque yo digo, puta, estamos atascados acá, no sabemos cómo vamos a llegar a dormir, estamos, porque no era invierno, pero estaba haciendo frío, estábamos en otoño, y ellos no movían un dedo, no hacían nada. No, La yo, pero es que única, tenemos que llegar a algún lugar. Yo no sé cómo escuchamos que venía el tren y les digo, allá viene el tren. Güey, imagínense estos 7 personas corriendo, atravesándose toda esa estación, porque además era re lejos. Y me acuerdo que el señor nos gritó como en inglés, como, tienen 2 minutos. Y y nosotros, todos corriendo, güey, es corra que para ese tren. duramos un montón ahí y la verdad Y es como que la una hora y única algo. que estaba resolviendo ahí era Caro. O sea, la única que estaba viendo como que qué otras Cómo rutas llegar a había, dormir. pero como estábamos lejos, como que no había muchas opciones a esa hora porque ya era tarde, me acuerdo. Decías, es que podemos tomar un autobús, pero son tomar otros 3 conexiones, como que no había una forma opción sencilla de irnos. directa, La rápida, otra era pues. como que pedir un taxi, pero dijimos, güey, es que el taxi nos va a salir muy caro, como que era muy complicado. Entonces Empezando dijimos, que no cabíamos ni siquiera todos en un taxi. y en ese momento no nos podían dar respuesta de si iba a funcionar el tren o no, como que ni ellos mismos sabían. Era un desmadre. Y la verdad, yo estaba como que nomás ahí bobeando, güey, de que. Y Caro, Güey. pues ya estaba bien estresada con la vena saltada, así de que tenemos que Yo solucionar esto. estaba y le dije como que la jalé. Le dije, güey, tenemos 2 minutos. O corres o corres. Y yo literal como arrastrándola por Caro bien enojada, güey. toda la estación del tren. Pero bueno, lo logramos para llegar a la casa del terror. Hablando de trenes, les tengo una de las mejores anécdotas. Yo sé que todas las personas que iban en ese tren están escuchando este podcast. Bueno, obviamente París, sin duda, pues, a ver, una ciudad súper linda, súper bonita, súper fashion.
nosotras nos producíamos para las fotos en la mañana y pues como que súper lindas. Y aquí mi amiga hermosa se creía Miriam en París. Yo estaba en mi papel. Ella estaba que yo quiero usar una boina y que yo quiero usar una boina y yo le decía como no, esas boinas son horribles, eso está sobrevaluado, todo el mundo usa boina en París y no tiene nada que ver. Y ella que no, que no y que no. Bueno, yo voy a aceptar hoy en público que no se veía mal. Pero yo no hice sino decirle todo el viaje que era horrible. Es más, cuando Todavía tengo esa boina. la voy a botar. Es que es algo como muy de turistas, como de que ves a los Sí. turistas con su boina, pero a mí me encantaba, güey, aparte como que le quedaba el outfit. Ay, no, me pareció súper pendejo, pero bueno. El caso. Pero ustedes si son felices con su boina, póngansela. El caso es que ella también lo hizo porque sabía que yo la odiaba y yo me acuerdo que por la mañana ya en la casa del terror yo le decía, güey, no te pongas eso, que no, que... Y ella que sí, y yo que no, que no. Bueno, el caso, se la puso. Y nos tomamos unas fotos súper lindas, caminamos, pero pues obviamente, o sea, cuando uno está viajando, uno esos días los termina muerto, agotado. O sea, porque sí. es que uno camina, que coja un bus, que coja un tren. Uno no quiere perder tiempo porque uno quiere conocer todo. Quiere visitar todos los lugares y obviamente si tienes cortito tiempo en esa ciudad o en ese país, pues tienes que aprovecharlo al máximo. Entonces, habíamos caminado demasiado. Y obviamente, pues después de que uno ya ha caminado, ya nos habíamos tomado las fotos, pues ya la producción se empieza a perder un poquito, ¿no? Pues nos subimos a un metro, yo me acuerdo era un metro, un tren, whatever. Y entonces ella estaba tan cansada que se metió el cabello entre la boina. Es que Uy, no me se acuerdo por qué veía hice horrible. Entonces, estábamos sentados pues en el tren, como que unos mirándonos a nosotros y como que la miramos todas y decimos como, güey, te ves horrible, ¿qué estás haciendo? Uy, es que a mí me dio mucha risa porque yo lo hice sin pensar, la verdad. O sea, como que me puse la boina y me metí el cabello y íbamos como que en el metro bien a gusto y de la nada veo a Caro viéndome con una cara de culo y me dice, ¡ay, me da fastidio verla con esa boina! Sí. Güey, pues ella se ve, o sea, listo, bueno, yo acepté ya en público que se veía bien cuando estaba peinada, pero es que se metió el cabello en la boina como panadero. Parecía... Y tú de que empezaron a buscar fotos de que, güey, es que pareces... Primero me dijeron que parecía Super Mario Bros. Luego de que... Pero le güey, dijimos eso porque la boina era roja. ajá, la boina era roja, güey. Y miren, les vamos, ojalá, yo tengo una foto de la boina cuando se veía bien. Pero en el tren como que estábamos como tan muertos de la risa que creo que nadie tomó fotos con esa boina así. Yo sí la tomé, yo sí tengo. Usando la boina, después parecía que tuviera otro cerebro porque tenía todo el cabello dentro de la boina y se le veían dos cabezas. Después alguien dijo, ay, es que parece el ratoncito de... ¿Cómo es? El ratoncito de Bianca y... Ah, Bernardo Ay. y Bianca, güey. Güey, sí, literal, cuando entonces empezamos a buscar en Google las fotos y le poníamos las fotos al lado del celular, parecía ese ratoncito. Y Güey, después pero- le digo, no, yo ya sé a qué se parece. Y así quedó. Y parecía literal el osito Bimbo. Y esta referencia, si nadie la va a entender, si no es de Latinoamérica. Tenemos Voy a- fotos, amigos, la acabo de ver, la vamos a subir. Tenemos fotos del osito Bimbo, antes y después. Güey, es que para que entiendan la referencia se los voy a subir en el carrusel de Instagram. Por Así que favor, síganos en porque- Instagram, 2 pasaportes, 1000 historias. Ay, no, estoy llorando de la risa, en serio, porque es que, y claro, nosotros no podíamos parar de reírnos y esa risa contagiosa que una se ríe, la otra se ríe, nadie puede parar. Y nosotros, nuestro amigo Andrés, tiene como ansiedad social. Aquí vamos Sí. a funar a todo el mundo. A funar. Y él nos miraba, y pues claro, la gente nos miraba, porque en serio no podíamos parar de reírnos. Y como pueden ver acá, nosotras no nos reímos como princesas, nosotras somos camioneros. No me acordaba de eso, güey. Andrés estaba que se quería bajar del metro, o sea, él es de que
con una vergüenza porque él sentía que todos nos estaban viendo y así. Güey, yo creo que había La como... misma gente nos estaba riendo de cómo nos reíamos porque nos llorábamos de la risa. Había como otras 3 personas y un vagabundo en ese metro, o sea, nadie nos Sí, estaba... no había nadie además. O sea, Ajá. tenía ansiedad social del vagabundo. De que, güey, estamos molestando al vagabundo que está dormido aquí. Sí. Y después no lo dijo, después creo, no me acuerdo si fue ese día o después, nos dijo, es que no, es que yo tenía mucha pena porque ustedes son muy escandalosas. Y aparte de que son muy escandalosas, no paraban de reírse. Y yo no sé ni siquiera de qué se estaban riendo. Y yo, pues, del osito bimbo. Güey, era lo que me encantaba de ese grupo, como que éramos diferentes, pero no los decíamos, como Andrés, y que ve, y la verdad me dio mucha vergüenza venir con ustedes en el metro. O sea, Ay, como ya, que sí. nos empezamos a reír de esas cosas. De hecho, me estaba acordando, o sea, también como que entrando esto de que pues éramos muy diferentes todos. Pues obviamente nosotros íbamos como que la idea de este viaje y así, pero no íbamos de que luxury, pues. O sea, nos dividíamos sí, de que no, los cero. gastos y todo. Pues es que igual nosotras, o yo también siento que igual a nosotras nos gusta viajar así. O sea, Sí, además de que nos toca. nos tocaba, pues, de que en ese momento, pues sí, como que dijimos, pues vamos a viajar y disfrutar lo que podamos, pero pues tampoco es como que un viaje de lujo, pues sí, vamos a conocer lo que podamos y eso. Pero lo que voy es que estos chicos decían, o sea, todos, para ahorrar dinero, de que no, güey, pues hay que ir a comer, pues a un McDonald's, Ay. ¿no? Un Burger King o algo así. Obvio, sí. Acá, miren, yo soy fan de McDonald's, para los desayunos sobre todo. Pero, obviamente, pues si tú estás en algún país o en alguna ciudad donde tienes que probar el plato típico, yo como. O sea, en todos los sitios a los que yo he ido, yo pruebo la comida tradicional porque a mí me gusta como entrar en todo lo que tiene que ver con el país, en la cultura, en la religión, en la comida, bla, 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 bla. Pero, pues hay sitios que son costosos y para mí París es hermoso, es muy lindo, pero yo siempre voy a decir que es una ciudad que está sobrevalorada, en mi opinión. Aquí hablamos desde la experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, Miriam la ama, ella ama París y ella podría volver 800,000 veces. Si Me tú a mí me encanta. preguntas, ¿quieres ir otra vez? Voy a decir no, de una. Yo fui porque Sofi no había ido y pues bueno, el plan de amigos y bueno, obviamente pues París siempre va a ser una ciudad bonita, pero si tú me dices hoy quieres volver, yo digo no. En fin, el caso fue que estábamos allá y entonces como que dijimos, bueno, vamos a comer a McDonald's, porque como que no me acuerdo bien. Bueno, el caso, estábamos con hambre, estaba lloviendo, me acuerdo mucho, y pues McDonald's es barato. Y ella, que no, que yo no quiero, que como viajamos, que aquí toca vivir la experiencia. Ella es no Starbucks, no McDonald's, no Burger King, porque ni siquiera era McDonald's al que entramos, era Burger Es que King. ahí salió el chiste de lo de todo, de que por la experiencia, porque yo les decía, güey, yo Sí. no vine a Bruselas a comer McDonald's, yo no vine a París a comer McDonald's, a comer Burger King. Sí. Y ustedes, pero pues es que es la opción más barata. O sea, eran como que todo el grupo contra mí. Y yo sí les dije, pues, o sea, no lo tomen a mal, pero yo me voy a ir a comer por mi cuenta. Y sí, güey, yo me fui de que a una cafetería a comprarme de que mi baguettecito, mi cafecito. Y Sí. ellos, de hecho, tenemos fotos de que estamos comiendo en McDonald's. Yo tengo Bueno, esa ustedes. foto. Yo, no, pero tú estás en la foto porque después tú volviste, creo. Ajá. No me acuerdo el caso. O sea, Sí la comí y tenemos. me regresé. Sí, comiste y la regresaste y desde ahí, pues obviamente la recocha y la anécdota todo el tiempo. Pero esperemos a ver qué opina de la experiencia. Pero si Es está que- acorde con tu experiencia, ¿qué opinas de la experiencia? Güey, y eso todavía existe. Después de como Ajá. 3 años. Sigue todavía siendo un seguimos chiste. hablando de la experiencia. Güey, es que yo en ese viaje era como que, a ver, pero ¿por qué no te gusta McDonald's? Y les digo, es que, pues no me gusta, güey. A mí me gusta experimentar el hecho de ir a un país nuevo, conocer un restaurante local, sentarme. Y ellos, pues sí, pero es más barato y con ese dinero a lo mejor puedes hacer otra. O sea, como que era güey, todo el viaje estuvimos de que discutiendo en buen Que plan porque de... no comían McDonald's. Y yo, es que mira, me puedo comer la misma hamburguesa, pero no en McDonald's, güey, tiene que ser en un lugar local y así se hizo como Pero un es chiste súper de que... válido. O sea, Ajá. la verdad, yo también lo hago, pero pues sí, en los desayunos, sobre todo cuando pues uno está de afán o no sé, cuando se va a subir a un tren o lo que sea, pan McDonald's #1. Pero, por ejemplo, los cafecitos y eso, nosotras somos súper fans de cafecitos, de cuando Sí. estemos en cualquier lugar, visitar eso, como los cafecitos locales, los chiquiticos. Nos encanta ir a los bares de señores. Ay, amo ir a Güey, los de bares hecho, de señores. Me acordé que... Es que también como que en ese viaje, o sea, no estábamos viajando de lujo,
pero sí traíamos de que ahorrado, sí traíamos dinerito, pues. Sí, sí teníamos. Ahí trabajábamos en The Game Presenters. Ajá, en el casino, que tienen que ir a escuchar Sí. nuestro episodio donde hablamos de Si eso. no lo escucharon, Pero corran a escucharlo. yo ya había terminado ese trabajo, güey. De hecho, creo que ese viaje también fue mi despedida porque yo después de eso me iba de Malta. ¿Te acuerdas? Sí. Las dos cambiábamos. Yo ya había renunciado. Estaba por Ajá, entrar al es nuevo cierto. trabajo. Ujú. Fue como para volver a iniciar, de que a un descanso y volver a iniciar. Sí. Bueno, el caso que yo me acuerdo que después de ese viaje yo me fui a la India a ver a mi novio y les mandé una foto, tengo la foto de que les puse, pues llega un punto en el que la experiencia vale verga, porque ya en la India ya no tenía dinero, güey, y yo con un No. Wraps de McDonald's. Ah, sí me consta. Yo debo tener esa foto también. Además de Yo que no también. solamente era eso. Ay, eso, bueno, cuando escuchemos el episodio de la India nos vas a contar. Pero, por ejemplo, si yo voy a McDonald's, a mí me van a dar no, pues si yo voy a la India y me van a dar la comida en la mano y así viendo cómo la cocinan y viendo cómo toda esa forma cultural en que ellos sirven y comen, yo viviría en McDonald's. Por ejemplo, y les voy a compartir otra experiencia. Bueno, esta no está tan divertida, pero igual, bueno, X. Ahorita en Egipto que estuvimos con mi familia, no fue con amigos, pero bueno, mis hermanos son como mis mejores amigos. Entonces, comimos comida local casi que 24/7. Desayuno, almuerzo, cena, no estábamos comiendo, digamos, nada más, sino solamente comida local, muy rica, muchos vegetales y nos intoxicamos súper mal, nos intoxicamos terrible y fue como que nos escribimos por el grupo como que cómo te sientes, bueno, que almorzamos. Yo les dije como no, güey, yo quiero McDonald's y todos sí, vámonos para McDonald's. O sea, y ahí nos ven en Egipto, literal viendo las pirámides, pero comiendo en McDonald's. O sea, a veces toca y es parte de viajar. Es que a mí la verdad, pues no sé, no me gusta. O sea, prefiero meterme a un súper y comprarme un sándwich en el súper. Pero no sé, desde hace mucho, incluso aquí en México, así como que no me gusta McDonald's, Que como no que me no se me antoja. gusta. Ah, ese es otro que no me gusta, güey. Ese es otro que tenemos. Es que no sé cómo estuvo, cuando creo que estábamos en Gante, o como en Sí, general, como fue que en en Gante, Brujas fue en y Gante. ajá, en Bélgica, pues se da mucho como que la gente anda en bicicleta, andan mucho en bici y así. Y no sé cómo estuvo que entre yo y Sofía estábamos como que, güey, deberíamos rentar una bici, andar en bici, pasearnos, conocer. Y tú no sabes andar en bici, ¿verdad? ¿O no te gusta, no? Yo sé andar en bici, pero no me gusta. Entonces, Entonces Sofía empezó, ay, es que no sabe. Yo, güey, que sí sé, pero que no me gusta. Y entonces, como que me empezaron a estresar tanto, pues ellas lo estaban haciendo con ese propósito. Todo el mundo se mueve en bici, pero ni siquiera podíamos montar en bici porque estábamos caminando hacia donde teníamos que tomar el bus para París. O sea, no, pero ellas seguían y seguían. Ay, que tomemos una bici. Ay, que vámonos en bici. Ay, miren ese parqueadero de bicis, porque además encontrábamos bicicletas por todas partes. Yo parte que no me gusta. Entonces empezaron, ay, no, es que usted no sabe montar en bicicleta. Y yo, que sí, pero que no me gusta. hasta que Caro se enojó y fue de que no me gusta. Y ya como que se hizo broma de que cada que pasa algo y yo, güey, que no me gusta. Literal, lo acabamos de usar y esto no estaba planeado. No, es que no me acordaba de eso, güey. Aparte les digo, como bueno, y ustedes que tienen la maleta súper grande, ¿cómo se van a montar en esa pinche bicicleta? No se puede. Y además ya vamos a perder el bus y apúrense. Y ellas como que ya me vieron como enojada y seguían, que era lo peor. Ay, no, qué divertido. Es que ya lo estábamos haciendo, de que sabíamos que no nos íbamos a subir a la bici, pero ya lo estábamos haciendo por molestar a Caro hasta que explotó. Ay, la Entonces, verdad, por eso ese también me viaje. encanta caminar. Ay, amo caminar. Pero bueno, caminar es que también se conoce un montón. Caminar se conoce un montón. Nosotros, bueno, eso sí, ya en esta experiencia sí te la perdiste, aunque vamos a contar nuestras experiencias acá en Londres cuando viniste a visitarme. Ah, sí, porque si no saben el contexto, Caro está viviendo en Londres ya tienes como un año, ¿no? Allá. Un año, Qué sí, rápido. Sí. Entonces yo la he ido a visitar como 2 veces, creo. Sí, Así que sí, cuando sí, voy, sí. pues también aprovechamos como que para salir y conocer lugares que yo no he conocido o que ambas no hemos conocido y como que pues también cuenta como viaje porque estamos conociendo y turisteando. Ella está de paseo y pues yo estoy haciendo también turismo porque pues Londres es tan grande que acá yo
todavía no conozco todos los sitios que quiero conocer, yo a veces todavía me siento turista. Y en esas, cuando ella vino a visitarme, pues yo recién acababa de llegar a Londres, pues no llevaba mucho, llevaba como 2 o 3 meses. Entonces, pues todavía para mí habían muchas cosas que eran nuevas, visitar cosas nuevas. Y en esas me acuerdo mucho, ¿te acuerdas cuando íbamos en el tube? ¡Ah! Sí. Y ¿quieres contar eso? O sea, quiero contar el mecanismo que, miren, pues como dice Caro, Londres es una ciudad súper grande. Entonces creo que tú vivías un poquito lejos del centro, ¿no? Como a 30, 40 minutos, ¿no? Algo así, me parece. No, para dónde íbamos, porque realmente yo solo vivo 15 minutos lejos del centro, pero para dónde íbamos, Ah, es cierto. sí, estaba como a 40 minutos o algo así. Bueno, el caso que a Caro Anyways. siempre le pasa que cuando está en el transporte público se queda dormida. Como que siempre se despierta Y me como pasa. una parada antes o justo en ese momento o se pasa, pero siempre le pasa, güey, que se queda dormida y se le pasa la parada y se tiene que regresar o se pierde. Me pasa. Siempre le pasan esas Ya cosas. no me Y pasa. una Bueno, vez, no mentiras, me pasó hace 8 días, pero en el bus. entonces nosotras una vez que estábamos allá, creo que habíamos salido de noche, no me acuerdo, y ya Fuimos a íbamos de una camino, ajá, íbamos de camino a tu casa, pero estábamos lejos. Sí, Entonces estábamos como re que las lejos. dos traíamos mucho sueño, güey, así de que en abuelitas de, ay, traigo mucho sueño, mucho sueño. Y como que dijimos, pues hay que turnarnos de que tú te duermes, yo me duermo. Y luego le dije, güey, ¿por qué no mejor? O sea, ¿cuánto Ponemos se hace de una aquí a tu alarma. casa? Ajá, y tú me dijiste, no, pues ha de ser como unos 30, 20 minutos. Y yo, mira, hay que poner una alarma de 10 minutos y nos despertamos, y si despertamos todavía no cada 10. llegamos, y ya como que sonó la alarma y vimos que todavía faltaba y dijimos, bueno, otros 10 minutos, güey. Y desde ahí hicimos ese sistema de que, güey, cada que vayamos Ese en el metro hay que sistema- hacer esto. Ese sistema sigue en funcionamiento. Lo sigues usando. Sí. Sobre todo cuando, bueno, ya, es que, claro, es que ese día me acuerdo que íbamos a una fiesta, ay, en un sitio horrible, ¿te acuerdas? Fue la Ese sitio fiesta de estaba bien reggaetón, feo. ¿verdad? Sí, fuimos a un festival de reggaetón súper cool. Fuimos a un festival de reggaetón súper grande acá, estuvo súper chévere, pero el lugar donde era, pues yo nunca había ido y estaba súper feo. Incluso tengo una foto, pero eso sí, vamos a ver si me lo autoriza, donde esperando el tube se está durmiendo ahí dormida. Mónica estaba dormida de pie y yo dije, no, no vamos a llegar, o sea, si nos subimos al tube, el tube es el metro, perdón, el tube es el metro. Tiene como un sonidito todo, como Andrés escuchando las ballenas. Te duermes. Sí, aparte te relaja, güey. Entonces, es un sonido horrible, pero te duerme. Y pues, o sea, no. Pero mira, ese sistema de la alarma todavía funciona. Todavía lo sigues usando. Hablando del tube, otra experiencia que fue, ay, de verdad, eso estuvo súper random. Pues íbamos sentadas, no me acuerdo para dónde íbamos, y pues se subió una niña con su mamá. Y pues como que yo le dije a la niña si se quería sentar, pero como que la niña no me entendió. Güey, es que como que la niña no hablaba inglés o el inglés de Caro en ese momento pues no funcionó. No sé qué pasó porque nosotras estábamos sentadas y Caro dijo, voy a ser una buena samaritana y le voy a ceder mi asiento a esta pobre niña que ha de estar Era muy cansada. una niña como de 12 años, ¿no? No era una niña No, chiquitita. yo creo que estaba más chiquita, güey, como ¿Sí? unos... Sí, se veía muy chiquita, como unos 7, 8 años. 8 años, sí. Yo sí, creo, sí, porque, Sí, y sí, Caro sí, como sí, que sí. te quiere sentar, pero Caro así sonriendo, güey, como de, Ya ¿te sé, quieres yo sentar? así, con mi Te doy la espíritu silla. de maestra infantil. Ajá, porque Caro trabaja con niños, entonces ella como que con todo el brillo de que... Todo mi espíritu bonito. No, Sí, la niña Caro, me ¿quieres miró mi como asiento? pedófila. Y la niña viéndote con cara de culo como... Güey, yo siento que se bajó del tube y le dijo, mamá, una señora me quería hablar. Una señora me estaba quería hablando. violar. No, la niña me miró con cara de pedófila horrible. Y como que adicional, como que nosotras nos dimos cuenta de su cara y nos empezamos a reír. Entonces Pero parecíamos mal, güey. maniáticas. Parecíamos maniáticas porque tras de que la niña se sacara y nosotras riéndonos así, todas chuki, Es que estábamos, yo y con Sofía de que nuestra risa sentadas... camionera. Y estábamos viendo la escena de que Caro seguía insistiendo y la niña así como que déjame en paz, pues no decía nada, pero con la mirada decía todo la niña. Yo creo que se bajó a que, mamá, es que una señora me estaba hablando. Ya sé, sí es. Ay, no, es que eso estuvo Güey, es que muy estuvo muy divertido. gracioso. Nos De verdad reímos es que tenemos, todo yo el creo viaje. que nos va a tocar sacar un segundo episodio de viajar con amigos, porque Sí. la cantidad de experiencias que tenemos, todavía tenemos muchas anécdotas, todavía tenemos un montón
de temas que contar. Entonces, esperen Viajar con Amigos, segunda parte. Sí. Y pues nada, estamos súper agradecidas de que ustedes nos sigan escuchando. Espero que se hayan divertido mucho con nosotros. No olviden que tenemos episodios todos los martes y los viernes. Pues los martes es un episodio como ahorita de platicar, güey, más relajado. Estamos ahorita platicando nuestras anécdotas, pero en un futuro ustedes también nos pueden mandar sus historias para leerlas aquí y pues reírnos un poco. Y los viernes ya va a ser un episodio pues más enfocado como algún destino o algún tema en específico donde ya podamos profundizar y darles nuestra opinión y pues compartirles un poquito más de nuestras experiencias y lo que hemos aprendido. Y pues nada, chicos, espero que se hayan divertido con nosotras. La verdad, ustedes no se imaginan lo divertido que es grabar este podcast. Vamos a subirles también algún video, no por ahora, pero pronto, con todos los detrás de cámaras, porque ustedes no se imaginan todo lo que nos reímos cada vez que tenemos que empezar un episodio. Y nos encanta poderles transmitir todas esas experiencias, todos esos momentos divertidos que hemos compartido. Y pues nada, no olviden seguirnos en todas las plataformas, en todas las redes sociales y síganos escuchando. Compártanos también, que eso nos ayuda un montón en nuestro proyecto. Sí, compártanos con sus amigos, déjenos sus comentarios, sus opiniones. Ahorita pues vamos como empezando, entonces agradecemos mucho eso. Y pues pues síganos en nuestras redes sociales, estamos como 2 pasaportes 1000 historias. También nos pueden seguir en nuestras redes personales, la mía es Travesía de Miriam. La mía es Carolina CLO5 y muchas gracias por escucharnos, les mandamos muchos besos, bye, bye, bye. Bye bye, hasta el otro episodio, adiós.